La amante de mi marido quedó embarazada y él dijo que solo la amaba a ella. Ella le creyó. Un día, ella apareció en mi casa con un montón de gente, rompiendo todo y tratando de hacerme daño. Ante la mansión destruida, hice una llamada. Saca a André de la junta inmediatamente. Según el contrato prenupcial, no solo no puede llevarse un centavo, sino que tiene que compensarme por mis pérdidas financieras. Él es solo un parásito, y aún tiene el valor de mantener una amante a escondidas. Además, mi casa ha sido destruida. Las antigüedades que valen millones han sido destruidas. Quiero mi compensación, y la quiero ahora. Acababa de cerrar un negocio en el extranjero. Cuando volví al amanecer, encontré a mi marido fuera de casa. Le envié un mensaje. Cariño, ¿dónde estás? Es tan tarde. Te echo de menos. Después me di una ducha y me fui a dormir porque estaba agotada. Al día siguiente me desperté con el sonido de alguien golpeando la puerta. Pensé que era André volviendo, pero cuando abrí la puerta, me empujaron dentro de casa. Un montón de mujeres de mediana edad invadido, seguido por una mujer embarazada, sosteniendo un teléfono celular. Mira esto. Esta mujer está seduciendo a mi marido. Ella es una puta. La mujer embarazada habló en voz alta, hasta que mandó a las otras mujeres a empujarme al suelo. Eran fuertes. Me obligué, pero no pude soltarme. Es esta mujer que envía mensajes para seducir a mi marido. Anoche me señaló y de repente intentó arrancarme la ropa. Estaba usando una camiseta de seda. Y cuando se rompió, me asusté y me encogí en el suelo al mismo tiempo. Miré hacia arriba y vi la pantalla de su teléfono. Era una transmisión en vivo. Ella tiene un cuerpo increíble. Tan hermosa. No es por nada que puedes ser amante. Debe ser bueno ser amante y vivir en una mansión tan lujosa. Al ver los comentarios en el chat, me entró el pánico. Están equivocados. ¡Tengo marido! No soy la amante que están buscando. Protesté. Este montón de extraños irrumpieron en mi casa diciendo que estaban teniendo una amante. Mi primera reacción fue pensar que era un error. Pero la mujer embarazada me dio una bofetada. ¡Perra! Le mandaste un mensaje a mi marido ayer diciendo que lo extrañabas. ¿Ahora estás negando? Déjame decirte. Mi marido es Andrew, y yo soy su esposa, Renata. Esa bofetada me dejó en shock. Incluso sacó una captura de pantalla y lloró delante de la cámara. Chicos, miren esto. A medianoche de ayer, esta amante dijo que extrañaba a mi marido. Miré la captura de pantalla y era un mensaje mío enviado anoche a mi marido. Y su nota en la pantalla decía, prostituta número 88. Me quedé sin palabras. Nunca imaginé que el hombre que me prometió amor eterno era ese tipo de persona. Dios mío. Esta amante trabaja en esa línea. Ella es tan hermosa. Por eso el chat estaba lleno de obscenidades. Me quedé quieta, en shock. No podía aceptar que André me traicionara. Chicos, mirad, estoy embarazada. Y esta mujer aún sedujo a mi marido. Ella es una destructora de hogares. Lucía señaló su barriga hinchada. A su lado, esas mujeres de mediana edad me miraban con hostilidad. Lucía, no te preocupes. Voy a resolver esto por ti. Estás embarazada de André, y esta zorra lo seduce, dijo una de las mujeres con rabia. Entonces vinieron a mí, me pellizcaron y me arañaron. Pronto estaba toda herida. Rompe todo. ¿Cómo es que esa mujer tiene el derecho de vivir en una casa tan buena? Todo fue comprado con el dinero de mi marido. Lucia señaló la casa y gritó. Toma todo lo que es valioso y rompe lo que no puedes tomar. Es todo el dinero de mi marido, y no voy a dejar que esa zorra se quede con nada. Su voz era alta, y los comentarios en línea eran todos dando apoyo a ella. Me quedé con la cara impávida, observando sus acciones. La ira estaba burbujeando dentro de mí. ¡Por favor! ¡Salir o voy a llamar a la policía! Grité. No quería discutir con esa gente. La traición de André ya me había dejado completamente disgustada. ¡Llama a la policía! ¡Perra! ¿Cómo tienes el valor de ser tan arrogante? Las mujeres de mediana edad estaban furiosas y me empujaron al sofá. Mientras tanto, Renata lideró a la gente subiendo las escaleras. Chicos, mi marido trabaja tan duro para ganar dinero. Esta zorra no se avergüenza de aprovecharse de él. Mira todas las cosas valiosas de esta mansión. Voy a llevármelas hoy. Cuando Renata y esas mujeres salieron de mi casa, no sabía qué pensar. Estaba aún en shock, sin poder entender cuánto se había derrumbado mi mundo. André, mi marido, el hombre con quien pasé todos esos años, me engañó de una manera tan humillante. Ya conocía a Renata, pero no podía tomar una decisión. Esta vez sería diferente. No iba a dejarlo pasar. No iba a ser la víctima de esta historia. Lo primero que hice fue tomar el teléfono y llamar a mi abogado. Sabía que debía actuar rápido, antes de que André tomara cualquier medida para defenderse. No podía salir impune. No ahora. Ya tenía el contrato prenupcial en mis manos, y él lo sabía.
No podía tocarme en nada, pero tampoco sabía que tenía una carta que podría destruir su vida. Estaba decidida a usar todo lo que él había hecho en su contra. Mi mente estaba trabajando a 1000 por hora, pensando en cada paso que debía dar. Lo que más me enfurecía era pensar que, mientras él me engañaba con Renata, todavía tenía el valor de tratarme como si yo fuera la culpable, como si yo fuera la equivocada en esta historia. Sin embargo, algo me decía que Renata no era la única culpable. Ella estaba siendo utilizada por André, al igual que lo fui yo durante todos esos años. Pero ella no sabía que André jugaba ese juego doble. Creía todo lo que él le decía, y eso solo aumentaba la rabia que sentía. Entonces, en lugar de caer en la desesperación, decidí que era hora de hacer mi jugada. Envié un mensaje a mi abogado, pidiéndole que preparara una acción judicial contra André. Tenía que hacer que él sintiera el dolor que me causó, pero lo que no esperaba era que, al día siguiente, recibiría una visita inesperada. Era mi amigo Julio, mi viejo amigo de la infancia, que también había sido mi confidente durante todos esos años de matrimonio. Estaba visiblemente agitado, y cuando me vio, no pudo esconder la preocupación en su rostro. «Nina, sé que estás sufriendo, pero hay algo que necesitas saber». Fruncí el ceño. «¿Qué pasó, Julio?» Me miró con una seriedad que me hizo estremecer. «André, no solo tiene a Renata como amante, tiene a otra mujer». Eso me hizo casi caer hacia atrás. «¿Qué? ¿Cómo así?» Lo supe por fuentes confiables. Tiene a otra mujer, una que no conoces, una mujer mucho más peligrosa que Renata. Mi corazón dio un vuelco. Sabía que él estaba ocultando más cosas, pero no imaginaba que fuera algo tan profundo. Necesitaba descubrir quién era esa mujer y qué quería. Pero la gran cuestión ahora era, ¿cómo había conseguido esconder eso durante tanto tiempo? ¿Qué quería de mí y de todas las mujeres en su vida? Julio me miró con una expresión de preocupación, como si tuviera algo más que decirme, pero dudó. «Sé quién es, pero no te va a gustar lo que vas a descubrir». Lo miré, sin saber qué hacer. Pero lo que él no sabía era que, ahora, estaba dispuesta a hacer cualquier cosa para desenmascarar a André y destruir su vida. «Dímelo, Julio. ¿Quién es esa mujer?» Respiró hondo, y finalmente, dijo, «Es Laura. Es una mujer poderosa, tiene mucho dinero y una conexión con la familia de André». Esas palabras resonaron en mi cabeza. Laura. No podía creerlo. Necesitaba saber más sobre esa mujer y cómo estaba involucrada con André. Lo que estaba sucediendo era mucho más complicado de lo que imaginaba. Estaba a punto de comenzar una búsqueda implacable. La venganza que había planeado contra André apenas comenzaba. Pero antes de hacer cualquier cosa, necesitaba saber más sobre esa tal Laura. Y a medida que pasaban los minutos, estaba más cerca de descubrir la verdad y de hacer que André pagara por todo. Después de la conversación con Julio, no podía dejar de pensar en Laura, la mujer con la que mi marido tenía otra conexión secreta. Sabía que lo que él estaba haciendo no era solo un error. Era un juego sucio que estaba jugando conmigo, con Renata y con esa tal Laura. Pero lo que me hizo aún más decidida a descubrir la verdad fue la forma en que me trató después de todo esto. Como si nada hubiera sucedido, como si todo estuviera normal. A la mañana siguiente, mientras André estaba fuera de casa, decidí actuar. Sabía que tenía un contacto íntimo con Laura, algo que iba más allá de una simple amante. Necesitaba investigar. ¿Pero cómo? ¿Cómo podría infiltrarme en su vida sin que él lo notara? Lo primero que hice fue llamar a mi amiga Marta. Ella trabajaba como asistente en una gran empresa y sabía todo sobre todo. Y sabía que tenía contactos en el mundo corporativo que podrían ayudarme a descubrir más sobre Laura. «Marta, necesito una información rápida. ¿Conoces a Laura, la mujer con la que Andrés se está viendo?», le pregunté con voz firme. Ella guardó silencio por un momento antes de responder. «¿Laura? Claro, la conozco. Es dueña de varias empresas y tiene una red de contactos muy poderosa. Pero, ¿realmente quieres meterte con ella, Nina?». Respiré hondo, tratando de controlar la ira que comenzaba a formarse dentro de mí. Necesito saber todo sobre ella. Todo. Marta sabía que no podía negarse. En minutos me envió un nombre y un número de teléfono. Era el contacto de un exasistente de Laura que había trabajado con ella durante años. Él sabía todo, y sabía que si lo encontraba, podría desvelar lo que estaba pasando. Esa noche, mientras André estaba en una reunión, salí a encontrarme con ese exasistente. El encuentro fue en un café discreto, donde me esperaba con una expresión desconfiada. «Estás buscando saber más sobre Laura, ¿verdad?», me dijo en cuanto me vio. «Sí, y quiero todo lo que sabes sobre ella y André». Él dudó, pero pronto cedió. «Laura no es una mujer cualquiera. Es mucho más de lo que imaginas. Tiene secretos que ni siquiera André sabe.
Él está siendo manipulado por ella. Mis manos temblaron, pero seguí escuchando. Tiene una conexión con la familia de él, más antigua de lo que puedes imaginar. Y lo peor, es mucho más peligrosa de lo que imaginas. ¿Cómo así?, pregunté, casi sin aliento. Está involucrada en negocios turbios. Y tiene un poder enorme en la ciudad. No solo en el mundo corporativo, sino también en el submundo. No sé todos los detalles, pero te puedo asegurar. Tiene control sobre André de una manera que nunca vas a entender. Sentí como si un nudo se apretara en mi garganta. No era solo una traición. No era solo la humillación de ser reemplazada por otra mujer. Era algo mucho más oscuro. Pero el exasistente no terminó allí. Me miró, bajó la voz y dijo: también escuché que ella no está sola. Tiene aliados dentro de la familia de André. Personas que quieren que él se involucre cada vez más con ella. Tienen grandes planes, y tú estás en medio de eso. Sentí como si el suelo desapareciera bajo mis pies. Con cada palabra, veía la realidad de André y Laura como una telaraña de mentiras, conspiraciones y traiciones. Estaban tramando algo mucho más grande que un simple caso extramatrimonial. Con este nuevo conocimiento, regresé a casa aún más decidida. El juego que ellos estaban jugando ahora también sería mi juego. Iba a destruirlos con la verdad, y nadie saldría impune. Comenzaba a sentir que la tensión me envolvía, como si estuviera en un juego de ajedrez, donde cada movimiento tenía consecuencias profundas. Sabía que cada paso que diera ahora podría cambiar todo, y en mi corazón algo estaba claro. Si André y Laura pensaban que podían destruir mi vida impunemente, se estaban equivocando. En las semanas siguientes, me concentré en reunir información sobre Laura. Descubrí que ella no era solo una mujer de negocios influyente, como me dijo el exasistente. Ella estaba involucrada en una serie de transacciones inmobiliarias y sus contactos parecían ser casi inalcanzables. Sin embargo, cuando descubrí que también tenía un historial de manipulación y chantaje, fue como si la última pieza del rompecabezas encajara. Mientras tanto, Andrés seguía con su vida de apariencias, sin saber que yo ya sabía todo. Seguía encontrándose con Renata y con la tal Laura, y yo veía cada encuentro como una oportunidad para dar el golpe final. Sabía que debía ser paciente, pero no podía esperar mucho más. El plan tenía que ejecutarse pronto. La primera jugada que decidí hacer fue llamar a Renata para un encuentro. Sabía que, por más que ella fuera la amante, también era vulnerable. Necesitaba información, y sabía que ella podría ser la clave para acercarme a Laura y André de una manera más sutil. Hice la cita en un café discreto, el mismo donde me había encontrado con el exasistente de Laura. Cuando Renata llegó, estaba visiblemente nerviosa, pero trataba de ocultarlo tras una sonrisa falsa. «Hola, Renata. Necesito hablar contigo», le dije, dándole una mirada seria. Se sentó frente a mí, mirándome con desconfianza. «¿Qué quieres, Nina? No sé qué esperas de mí. Tú ya tienes lo que quieres, ¿no? Él es tuyo». Me recosté en la silla y la miré con calma. «No quiero nada de ti, Renata. Solo quiero saber la verdad. Ya no me voy a dejar engañar por él. Sé lo que hizo y también sé que tú no eres la única víctima aquí». Frunció el ceño, visiblemente confundida. «¿Qué quieres decir con eso?» «Sé sobre Laura», dije con voz firme. «Sé sobre la conexión que tiene con André y lo mucho que manipula todo. Y sé que, de alguna forma, también fuiste manipulada». Renata se quedó en silencio por un momento, como si estuviera procesando todo. Finalmente, habló, con una mirada más vulnerable. Sabía que él me mentía, pero pensé que solo estaba siendo paranoica. No sabía nada sobre Laura. «Pero, ¿cómo lo sabes?» Respiré hondo y le revelé todo lo que había descubierto. Cómo Laura estaba involucrada con la familia de André, sus negocios turbios y cómo manipulaba todo a su alrededor. Renata parecía sorprendida, pero también aliviada al saber que no era la única engañada. No sabía todo eso. Susurró, como si estuviera despertando de una pesadilla. «¿Pero qué hacemos ahora? ¿Qué vas a hacer?» La miré con seriedad. «Ya no me voy a quedar quieta esperando. Voy a exponer todo. Voy a destruir la vida de André y Laura. ¿Y tú? ¿Tú me vas a ayudar?» Tragó saliva. «¿Cómo puedo ayudarte? Soy solo una amante. Él me destruirá si sabe que hablé contigo». «No te preocupes», dije, con una sonrisa fría. «Sé cómo manejar esto. Ya lo verás». El juego estaba en marcha. Ahora tenía una aliada en Renata, y aunque ella tenía miedo, sabía que no iba a detenerme hasta que la venganza fuera mía. El siguiente paso era poner a Laura en una situación de la que no pudiera escapar, y sabía exactamente qué hacer. Lo que no esperaba era que, en el mismo momento en que André estaba con Laura, él comenzaría a sentir una presión que no podría ignorar. Algo estaba a punto de suceder, y yo ya estaba preparada para su reacción. Pero lo que él no sabía era que una bomba estaba a punto de explotar en su vida.
Sabía que ya estaba en el punto de no retorno. Cada acción, cada palabra, todo ahora estaba alineado para que mi venganza fuera completa. Pero, a medida que el plan avanzaba, algo dentro de mí se encendió. Ya no estaba solo buscando venganza. Estaba buscando justicia. Algo que hiciera que André pagara por todo lo que me hizo sufrir, por todo el dolor que causó. ¿Y Laura? Bueno, ella también tenía que entender que no podía salirse con la suya. Mientras Renata me ayudaba a armar el rompecabezas, yo también estaba trabajando entre bastidores para asegurarme de que la información llegara exactamente donde debía. Había conseguido el número del contador de André, y tras algunas investigaciones, descubrí algo crucial. Él estaba desviando una gran suma de dinero a través de empresas ficticias que él y Laura habían creado. Eso no solo era ilegal, sino también algo que, si se expusiera, destruiría su imagen para siempre. La noche antes de poner todo en acción, llamé a Renata. Estaba visiblemente más tranquila ahora, más confiada, aunque aún con algo de temor de enfrentarse a André. Lo entendía, pero ahora estaba metida hasta el cuello, y ya era tarde para dar marcha atrás. Renata, mañana es el día. ¿Sabes lo que tienes que hacer, verdad? Le pregunté, con voz implacable. Sí, lo sé, y también quiero que él pague, respondió ella, con una determinación que no había mostrado antes. Llegó la mañana siguiente, y el calor de la venganza comenzó a arder en mi pecho. Sabía que hoy, finalmente, André vería la verdadera cara de la mujer que él despreció. A lo largo de la mañana hice los ajustes finales en mi plan. Primero, envié la denuncia a las autoridades fiscales sobre el esquema de lavado de dinero que André y Laura estaban operando. La policía estaba a punto de invadir sus oficinas, pero la jugada más grande sería revelarles a todos cuánto me había traicionado y humillado André. Sabía dónde estaría. Él y Laura estaban teniendo una reunión en un restaurante de lujo. No sería solo una simple exposición. Quería que todos supieran la verdad. Y estaba preparada para eso. Llegué al restaurante antes que ellos, y me instalé discretamente en una mesa cerca de la ventana. Mis manos temblaban un poco, no por miedo, sino por expectación. Poco después vi a André entrar con Laura, como siempre, con esa sonrisa arrogante en su rostro. No tenía idea de lo que estaba a punto de suceder. Cuando se sentaron, comencé a grabar discretamente. Mis manos estaban firmes ahora, y no podía darme el lujo de fallar. La grabación que hice tendría el poder de destruir todo lo que André había construido. Y, en el momento adecuado, la enviaría a todos sus contactos, a todos sus socios comerciales. Verían al hombre que realmente era. Mientras grababa, observé la interacción entre ellos. Laura estaba tan cómoda junto a él, tocando su mano con afecto, mientras él parecía tan inmerso en ella, como si yo nunca hubiera existido. Él no me veía. Yo era solo una sombra del pasado para él ahora, pero lo que no sabía era que estaba a punto de hacer el mayor giro de su vida. Cuando el camarero se acercó, aproveché para preguntar de manera casual por el pedido de un vino específico. Fue educado, pero la distracción fue suficiente para enviar la grabación a los contactos adecuados. Apenas 2 minutos después, vi que las notificaciones comenzaban a llegar. El primer mensaje que leí decía: «El contador de André está arrestado. Todo está por un hilo». El segundo, que fue una notificación de la policía, indicaba que la operación de investigación estaba a punto de ejecutarse. Fue en ese momento cuando André se volvió hacia Laura, sonriendo de manera cínica. «Nada como un buen almuerzo para empezar el día», dijo él. Pero entonces la bomba explotó. El celular de André sonó, y su rostro se transformó en una máscara de pánico. Contestó rápidamente, pero la conversación fue breve. Lo vi fruncir el ceño, y poco después colgó y miró a Laura, visiblemente desconcertado. «Creo que tenemos un problema», dijo, tratando de ocultar el nerviosismo. Laura lo miró, desconfiada. «¿Qué pasó?» André ya no pudo ocultar la tensión. «La policía viene detrás de nosotros». Descubrieron todo. Sabía que el momento había llegado. Me levanté de la mesa y antes de que me viera, envié la grabación a todos sus contactos, exponiendo cada traición, cada mentira que él me había contado. La reacción fue inmediata. El celular de Laura vibró con mensajes de amigos y colegas, todos con la misma pregunta. ¿Sabías de esto? Cuando André se dio cuenta de lo que estaba pasando, la sala pareció convertirse en una prisión. Se levantó y trató de salir, pero cuando puso la mano en la perilla de la puerta, la policía llegó. Entraron rápidamente, y vi la expresión de André transformarse en desesperación. Sabía que su vida nunca volvería a ser la misma. Las cosas sucedieron demasiado rápido. En ese restaurante, vi cómo la vida de André se desplomaba ante mis ojos. El hombre que pensó que podría controlarme, que creía que podría vivir con 3 mujeres sin consecuencias,
Estaba a punto de enfrentar el peso de su propia mentira. Pero eso no sería todo. Aún necesitaba dar el golpe final. La operación policial fue rápida y eficiente. André fue llevado sin ceremonias, al igual que Laura, quien intentó protestar y alegar que no sabía nada, pero sus mentiras no fueron creíbles. Tenía demasiadas pruebas para que pudieran salir ilesos de esto. Cuando vi el momento en que la policía los colocó en las patrullas, con los rostros pálidos y derrotados, sentí una satisfacción amarga. Finalmente pagaron, pero aún no era suficiente. Quería más. Al día siguiente, después de que los titulares explotaran con las noticias del escándalo, fui a la casa de André. Ya no era la casa de nosotros. Ahora era solo el terreno donde él había enterrado nuestra historia. Entré sin que nadie lo esperara, sin ser notada. Ya no era necesario esconderme. Lo que estaba a punto de hacer era el último acto de mi venganza. Sabía dónde guardaba los documentos. André siempre creyó que no sabía sobre su fortuna, sobre sus falsificaciones, sobre todo lo que él escondía. Pero lo sabía. Sabía más de lo que él imaginaba. Mientras buscaba los archivos escondidos en una oficina privada en el piso superior de la casa, la sensación de poder fue creciente. Cada documento que encontraba no solo representaba su traición financiera, sino también cada mentira que me había contado. El golpe final sería poner todo eso en las manos de su empresa, de su familia, incluso de sus amigos. Verían lo que él realmente era. Cada centavo que había robado de su propia esposa, cada palabra falsa que me había dicho, ahora estaría en dominio público. Cuando encontré lo que buscaba, algo me ocurrió. Necesitaba asegurarme de que André y Laura no pudieran salir ilesos de esto. No bastaba con exponerlos. Tenía que destruirlo todo. Así que, con el rostro decidido y la decisión tomada, tomé los papeles, que parecían condenas, y los quemé en la chimenea. Observaba las llamas consumirlo todo. Todo ese dinero, todas las mentiras y todo el poder que él pensaba que tenía estaban desapareciendo ante mis ojos. Lo que había construido se estaba convirtiendo en cenizas. Mientras el humo subía, mis pensamientos estaban claros. Merecían la destrucción, y no solo profesional, sino personal. Ningún pedazo de lo que André y Laura hicieron sería olvidado. Nada, absolutamente nada. Sería perdonado, y estaba lista para empezar de nuevo. Salí de allí, y en cuanto pasé por la puerta, el teléfono sonó. Era Renata. ¿Estás bien?, me preguntó, y por primera vez sentí que realmente le importaba. Al principio, la traición de André me hizo querer alejar a todos. Pero algo había cambiado. No podía seguir sola. Sí, Renata. Estoy bien. Pero tú, ¿cómo estás? Creo que lo que hicimos fue mucho más allá de lo que imaginamos, le dije. Ella hizo una pausa, y luego, de manera tranquila, respondió. A veces, la venganza es lo único que nos permite seguir adelante. Y en ese momento, me di cuenta de que Renata tenía razón. Era el final de un ciclo, y la vida, por más cruel que había sido conmigo, ahora parecía ofrecerme una segunda oportunidad. Pero cuando estaba a punto de colgar el teléfono, la llamada fue interrumpida. Alguien estaba llamando. La pantalla mostró el nombre de un número desconocido. Contesté. Señora, ¿tiene un minuto? Necesito hablar sobre su marido. Era la policía. Un número desconocido. Era imposible ignorarlo. Respiré hondo, tratando de controlar la tensión que se formaba dentro de mí. ¿Estaba siendo llamada para otro juego de André? ¿O algo más había sucedido? La voz de la policía al otro lado de la línea estaba calmada, pero había algo que me decía que algo grande estaba a punto de ocurrir. Y para mi sorpresa, no era sobre la investigación del escándalo financiero de André. No era sobre las traiciones que él había estado ocultando. Era algo peor. El señor André está bajo custodia, comenzó, y necesito que venga a la comisaría inmediatamente. Ha estado involucrado en un caso grave, y hay más detalles que debe saber. Supe que eso era el final. André siempre había sido tan confiado, pensando que podía controlar todo y a todos a su alrededor. Siempre creyó que nada podría derribarlo. Pero ahora, finalmente, estaba frente a las consecuencias de su propio juego. Llegué a la comisaría con el corazón acelerado. Cuando entré, un policía me condujo a una sala donde vi a André, sentado con los hombros caídos, la cabeza baja. Parecía quebrado, como si todo el orgullo que siempre tuvo ahora fuera un peso imposible de cargar. Lo miré y sentí una extraña mezcla de repulsión y alivio. «No puedes hacerme esto», susurró, levantando los ojos hacia mí. «Tú lo hiciste, André», respondí. «Ahora vas a pagar. Por todas las mentiras, por todas las traiciones. No solo para mí, sino para todos los que están a tu alrededor». La oficial se acercó, con una sonrisa amarga en el rostro. «Señora,
El señor André está siendo acusado de fraude corporativo, lavado de dinero y estar involucrado en una red de crímenes financieros. Encontramos evidencia de que él estaba lavando dinero a través de varias empresas fantasmas. No saldrá impune de esto. Sentí un peso salir de mis hombros. Estaba destruido, no solo en su vida personal, sino también en su vida profesional. La empresa que había hecho crecer con mentiras se estaba desmoronando, y él lo sabía. Lo más sorprendente vino después. Durante el interrogatorio, André, de manera completamente inesperada, reveló detalles de una red de corrupción que había construido a lo largo de los años. Intentó negociar, ofreciendo información sobre otras personas, pero lo único que consiguió fue cavar un agujero aún más profundo para sí mismo. Las pruebas en su contra eran irrefutables. La noticia se esparció rápidamente. Los medios de comunicación estallaron, publicando cada detalle del escándalo. Sabía que mi venganza estaba completa, pero aún había algo que me inquietaba. ¿Qué había pasado con Renata? ¿Estaba ella también sufriendo? La curiosidad me llevó a buscarla. Encontré a Renata en una cafetería, sentada sola, como si estuviera esperando algo. Me senté a su lado, y antes de que pudiera decir algo, ella me miró directamente a los ojos. Sé lo que hiciste, y sé que ahora es tu turno de comenzar de nuevo. Lo que pase después, depende de ti. La miré por un largo momento. Renata había sido una aliada inesperada, pero, como ella misma dijo, a veces la venganza es lo que nos permite seguir adelante. Y, de alguna manera, supe que el futuro aún tenía muchas sorpresas para nosotras dos. De vuelta en mi apartamento, me recosté en la silla, mirando por la ventana. Ya no era la mujer que André había manipulado. Era libre. Libre de sus mentiras. Libre de su control. Libre para vivir mi propia vida. La venganza estaba hecha. Y mi paz, finalmente, estaba al alcance.